Buenos días, mi nombre es Geraldine Dayana Villamil Muñoz, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Estoy matriculada en Contaduría Pública en primer semestre y hoy les vengo a hablar un poco sobre los métodos para probar la validez de argumentos. Voy a iniciar mostrándole un ejercicio el cual tenemos que solucionar, que es este. Para el desarrollo del ejercicio nos dan 3 premisas. Lo primero que tenemos que buscar son la proposición compuesta, el lenguaje natural, luego generar la tabla de verdad manualmente y luego generar una tabla de verdad a través del simulador que ese nos lo ofrece la universidad. Las 3 preposiciones que tenemos son las siguientes. Diego es deportista de alto rendimiento, que es la P, la Q. Diego debe entrenar todos los días. Y la R, Diego llena una vez por semana su tabla de rendimiento físico. Luego nos muestran el lenguaje simbólico que viene siendo la fórmula. P entonces Q o no R. Lo primero que nos piden son el lenguaje natural. Entonces, según la fórmula que tenemos, vamos a hacer el lenguaje natural. Y como es P, dice que Diego es deportista de alto rendimiento. Luego viene la flechita que es entonces, Diego debe entrenar todos los días. En la simbología o Diego, aquí vamos a negar R. Diego nos llena una vez por semana su tabla de rendimiento físico. Luego nos piden realizar una tabla de verdad manualmente. Esta es la tabla de verdad. ¿Cómo hacemos para realizarla? Primero tenemos que tener muy en cuenta esta tablita, que es donde nos dan ahí aparecen todas las simbologías, la I, la O, la negación, el entonces y todo eso. Para eso aquí tenemos la fórmula. Pero tenemos que hacer primero una fórmula, la cual es 2n, o sea, 2 elevado el número de preposiciones que tengamos. Nosotros tenemos 3 preposiciones, que es la P, la Q y la R, entonces vamos a elevar 2 elevado a la 3 y el resultado va a ser 8, el cual nos va a servir más adelante. Lo primero que hacemos en nuestra tabla es colocar las 3 preposiciones, la P, la Q y la R. Luego, aquí dice que hay 8 columnas. ¿De dónde salen? De la fórmula que hicimos anteriormente, 2 elevado al cubo, que da como resultado 8. Entonces, dice que aquí hay 8 columnas, las cuales vamos a colocar 8 verdaderas y 8 falsas. Luego, en la siguiente premisa vamos a colocar 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y por último vamos a colocar verdadera, falsa y verdadera, falsa. Luego la fórmula la vamos a dividir en 3 partes. La primera es la P, entonces Q, que la tenemos aquí, luego la negación de la R y por último la fórmula completa donde aparece la simbología O. Entonces, ¿qué hacemos para descubrir este resultado? Para descubrir este resultado de la P, entonces Q, tenemos que comparar las premisas P y Q. Entonces nos vamos para nuestro cuadrito y aquí vemos que entonces, el resultado del entonces dice que cuando P y Q dice que P es verdadera y Q es falsa, únicamente va a ser falsa en esa posición, que la P sea verdadera y la Q sea falsa. Los demás van a ser verdaderas. Entonces, como aquí dice que P y Q son verdaderas, entonces aquí dice que van a ser verdaderas. Aquí tenemos. Entonces aquí dice que cuando P es verdadera y Q es falsa, van a ser falsas. Así. Y así seguimos con los demás hasta terminar el resultado, perdón, hasta llegar hasta el final. Luego vamos a resolver la negación de la R. ¿Cómo resolvemos eso? Va a ser lo contrario de la R positiva. Entonces, si la R es verdadera, y aquí va a ser falsa. Si aquí es falsa, aquí va a ser verdadera. Si aquí es verdadera, aquí va a ser falsa.
Si aquí es falsa, aquí va a ser verdadera. Si aquí es verdadera, aquí va a ser falsa. Si aquí es falsa, va a ser verdadera. Si aquí es verdadera, aquí es falsa. Si aquí es falsa, aquí va a ser verdadera. Por último, ya vamos a resolver el resultado que nos da aquí. ¿Qué vamos a comparar aquí? El P, entonces Q y el no R. Estas dos premisas las vamos a comparar para obtener este resultado. ¿Qué es lo que vamos a comparar entonces? Aquí nos vamos donde está la simbología, donde aparece el O, que es lo que nos separa en esas dos. Y quiere decir que cuando P sea verdadera y Q verdadera, va a dar verdadera. Y únicamente va a dar falso cuando la primera sea, únicamente va a ser falso, perdón, cuando las dos sean falsas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que como esta es verdadera y esta es falsa, aquí va a dar verdadera. Como esta es verdadera y verdadera, aquí va a dar verdadera. Y nos podemos, si queremos, analizamos toda la tablita aquí. Y aquí dice que únicamente hay dos falsas, o sea que únicamente va a haber una sola falsa. Del resto van a ser verdaderas. Cuando nos da un resultado de verdadera y falsa, quiere decir que es una contingencia. O sea, el resultado de nuestra tabla es una contingencia porque es verdadera y hay falsas. Y por último, les voy a compartir mi pantalla, donde dice, lo último, tenemos que hacer una tabla de verdad, pero con un simulador que nos ofrece la universidad, el cual es este, el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí vamos a copiar nuestra fórmula, la cual es, abrimos paréntesis, P, luego viene entonces Q, cerramos paréntesis, luego el símbolo O, abrimos paréntesis, negamos a R, no R, y cerramos paréntesis. Bajamos un poquito, le damos generar tabla y nos va a arrojar el resultado de nuestra tabla de verdad. Como se pueden dar cuenta, aquí me dio el mismo resultado que en mi tabla manual. Todas verdaderas y una falsa, o sea, el resultado de mi tabla es de contingencia, porque cuando es verdadera y son falsas, son unas contingencias. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.